Pocas bandas en la historia merecen tan poca presentación como Queen, una banda que sin dudas marcó un antes y un después en la historia del rock y de la música, mal que le pese a muchos. Como recordarán, venimos contando en el canal la historia de Queen década tras década. Empezamos contando el origen de Queen y qué pasó antes, para seguir con la década del 70, con algunos hechos destacados de la banda en ese lapso de tiempo. Y hoy continuamos la historia contando y marcando algunos hechos que merecen ser destacados, al menos desde mi punto de vista, de Queen en la década del 80. Si este contenido te interesa, quédate y compartilo conmigo. Mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video. Y para hablar acerca de Queen en los 80, no está mal hacer un repaso rápido acerca de dónde se viene, ¿no es cierto? Recordemos que los 70 para Queen habían sido una década muy prolífica, muy importante. Desde un comienzo humilde a los tumbos, peleándola, luchando contra gente que se ha querido aprovechar de ellos en su momento. Algunos de sus integrantes que se casan, que se juntan, que se separan, enfermedades que casi dejan fuera de la banda a algunos de sus integrantes y demás. Pero más allá de todo eso, la década del 70 marca a Queen llegando a lo más alto de la industria musical. Y en esa tesitura entramos en los años 80, donde, por ejemplo, desde el punto de vista musical, voy a marcar dos canciones que marcaron para mí ese año, esa década sobre todo. Obviamente que después hubo más, pero las grandes para mí canciones en cuanto a lo que tiene que ver con el éxito en la década del 80 comenzaron con el disco The Game, ¿sí? Y por acá le voy a dejar la imagen, por acá, vamos a ver, que fue un boom. Y hubo dos canciones en particular: Crazy Little Thing Called Love y Another One Bites the Dust. Las dos canciones, miramos cómo son las cosas, fueron grabadas en 1979, pero ambas fueron incluidas en el disco The Game, que salió a la venta en 1980. Ahora bien, Crazy Little Thing Called Love fue lanzada como sencillo en 1979 incluso. Se grabó entre junio y julio de ese año, 1979, y publicada como single el 5 de octubre de 1979. ¿Por qué es tan importante esta canción? Porque fue la primera canción que llegó al número 1, ¿sí?, de los rankings en Estados Unidos. La primera canción de Queen que llegó al número 1 de los rankings en Estados Unidos. En ese lugar permaneció durante 4 semanas consecutivas. Esta canción es una canción que se considera de estilo rockabilly, más con un tono cincuentón, si querés, al estilo Elvis Presley. Eso es lo que a mí me suena cada vez que la escucho. Me lo imagino a Elvis Presley cantando esta canción. Y es una canción que, según contó el mismo Freddie Mercury, grabó en una bañera en 10 minutos. No que la grabó en 10 minutos en una bañera. Escribió en 10 minutos en una bañera. Recordemos que Freddie era un tipo muy prolífico en cuanto a su estilo musical, digamos, a su dote musical, ¿no es cierto? Él tocaba piano y demás, aparte de cantar y de escribir. Pero no, según él, según lo que él opinaba, que no es lo que opinan los que lo conocen, los que lo conocieron,
no era muy buen guitarrista. Algunos dicen que sí, que era muy bueno, pero él no confiaba en sus dotes de guitarrista. Entonces es por eso que usó, digamos, una base muy sencilla de guitarra para esta canción, porque básicamente si uno escucha la canción tiene siempre la misma melodía en cuanto a guitarra durante prácticamente toda la canción. Tiene muy poca variación. Y le tomó solo 10 minutos escribirla. Bueno, esta canción, si no me equivoco, no sé si la escribió en Berlín o en Londres, no me acuerdo esa parte. Si alguno se acuerda, déjenmelo en comentarios. Pero en solamente 10 minutos la escribió en una bañera y se convirtió en el primer número 1 de Queen en Estados Unidos. La otra canción de este álbum, que fue un boom, no sé si decir que fue, digamos, un éxito agridulce. Y ya voy a explicar por qué digo eso. Estoy hablando de Another One Bites the Dust. Como se conoció, digamos, traducido al español acá en Argentina, Otro que muerde el polvo. Esta canción, que fusiona funk, rock, disco, fue escrita por el bajista John Deacon. También fue grabada en 1979, también fue incluida en el disco The Game, al igual que Crazy Little Thing Called Love, de 1980. Y esta canción fue publicada como single el 22 de agosto de 1980 con Dragon Attack como lado B. Este fue otro número 1 en Estados Unidos y Gran Bretaña. Para dar un cierre a todo esto, decir por ejemplo que el álbum The Game fue lanzado el 30 de junio de 1980 y este álbum marca un antes y un después en la historia de Queen, porque si ustedes recordarán, si son seguidores de la banda y más o menos conocen su historia, recordarán que en la mayoría de los álbumes, mejor dicho, en todos los álbumes de Queen en la década de los 70, siempre incluyen la leyenda: no se usan sintetizadores o no están incluidos sintetizadores. En todos los discos de Queen aparece esa leyenda. Bueno, este fue el primer álbum de Queen en el cual los integrantes de la banda empezaron a usar sintetizadores. Una historia o un detalle muy importante que tiene esta canción tiene que ver con el hecho de que en un primer momento no estaban seguros de lanzar como single esta canción. Precisamente por el hecho de que no entraba dentro del estilo que Queen solía mostrar o solía tener o el que solía venir usando, ¿sí? Por el cual era muy conocido. Queen era una banda de rock puro y duro, con algunas variaciones, pero rock. Pero esta canción entraba más dentro del estilo disco, funk, como a ver, no me gusta sonar despectivo y no estoy tan de acuerdo con esa denominación, pero lo que algunos podrían llamar música negra en su momento, en esa época. Entonces no estaban muy seguros de usarla, ¿sí? Por ahí el que tenía un poco más de entusiasmo con esta idea era Freddie, pero en general no estaban convencidos de usarla. Pero hubo un detalle, que fue el que llevó a que Queen lanzara esta canción. Muchos han hablado de una colaboración que Michael Jackson tuvo con Freddie Mercury a finales de los 70, donde grabaron una canción que bueno, y tenían un proyecto de grabar más y no se llegó a nada, básicamente, por diversas cuestiones, por no ponerse de acuerdo Freddie con Michael en determinadas cuestiones. Algunos dicen que por las excentricidades de Michael, Freddie no se sentía muy a gusto. Algunos hablan de que incluso él iba a grabar, no sé si con una cabra o con un chimpancé, hablando de Michael. Y a Freddie estas cosas mucho no le gustaban, entonces eso terminó por romper el dúo, la sociedad, y solamente hubo una canción que llegaron a grabar.
Pero bueno, más allá de esto, durante esa época ellos ya tenían grabada Another One Bites the Dust, y se dice que Michael escuchó esta canción y se dio cuenta enseguida del potencial que tenía, y cuando se entera de que la banda no iba a lanzar esta canción como single, me dijo: muchachos, lo voy a parafrasear, muchachos, no sean locos, tienen un boom, tienen un número uno, una canción que la va a romper toda, ni lo duden, láncenla. Y ante esta recomendación de Michael, ellos dejaron las dudas de lado y lanzaron la canción, y la canción la rompió toda. La canción fue un boom, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Ahora bien, ¿por qué muchos pueden sentir que esta canción fue un éxito agridulce para Queen? Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero hay quienes pueden llegar a pensar esto. Queen lanza esta canción, la rompe, esta canción funk rock disco, si querés, y más que nada Freddie, al ver el boom y el éxito que generó esta canción, hizo que dentro de su mente se reafirmara una idea que ya le venía dando vueltas acerca de cómo encarar el tema musical para los próximos álbumes de Queen. Y era el hecho de dar un giro hacia otros estilos musicales, como ser el funk y el disco. Y muchos dicen que esta canción fue la que inspiró y la que impulsó a Freddie a lanzar lo que después sería Hot Space en 1982, de la manera que fue lanzado en cuanto a su estilo musical. Ya sabemos todo qué ocurrió con Hot Space. Y esto nos lleva... A ver, yo marco estos dos puntos, ¿sí?, de Crazy Little Thing Called Love y de Another One Bites the Dust, a modo de referencia de todos los éxitos que Queen tuvo musicalmente en los 80. No quiere decir que haya dejado de lado Radio Gaga, I Want to Break Free, A Kind of Magic, etcétera, etcétera. No. Pero si me pongo a hablar de todo, el video puede durar no sé cuánto tiempo. Entonces busco algo y encontré acá lo que a mí me parece que fue un boom, porque aparte fue la entrada de Queen en los 80. Y aparte otro mojón muy importante, que quizás a lo mejor, no sé si entre tantas cosas que puedo llegar a hablar hoy es lo más importante, pero sí marcó también un cambio y cómo Queen y sobre todo Freddie querían encarar la nueva década, los 80. Porque el video de The Game fue la primera vez que el mundo vería a Freddie Mercury con el look característico por el que muchos lo recuerdan: pelo corto y bigotes. Ese estilo, ese look, hizo su debut en el videoclip de la canción The Game, ¿sí? Entonces, por eso es que tomé este disco como referencia para hablar de Queen en los 80, porque marcó muchas cosas, tanto a nivel estético como a nivel comercial, como a nivel musical, ¿sí? Bien, ahora, la década de los 80 para Queen no solo trajo éxitos, reafirmación de lo que era Queen como banda y demás, también trajo polémicas, controversias, algunos tropiezos, y a eso es donde quiero apuntar ahora. Porque, digamos, el tiempo iba avanzando, dábamos un salto de década, pasábamos de los 70 a los 80, y obviamente iban surgiendo nuevas expresiones. Ya había quedado atrás la época del punk, por ejemplo, que había aparecido y se había desvanecido. Aunque siguieron habiendo bandas de punk, no quiere decir que nunca más hubo una banda de punk. De hecho, los Ramones son una banda de punk.
hasta donde yo entiendo. Pero como expresión cultural que genera un boom, ya había pasado. Pero iban apareciendo otras cuestiones, músicas más bailables y otro tipo de expresiones, que hacían que muchos vieran a Queen como una banda vieja, como una banda del pasado. Muy buena banda, excelente musicalmente, pero del pasado. Esto fue otro también de los impulsos que llevó a Queen a querer probar cosas nuevas en Hot Space, sobre todo por el lado de Freddie, que estaba medio cansado del rock y quería probar algo nuevo, que también tenía mucho que ver, ojo, con la vida personal que Freddie estaba experimentando en ese tiempo. Porque recordemos que a partir de 1974, 75, 76, él rompe su relación con Mary Austin y, medio por llamarlo así, para su círculo íntimo sale del closet, más allá de que, digamos, en el mundo del espectáculo a nivel prensa y demás, había insinuaciones o había, digamos, sospechas de lo que hacía Freddie. Nunca hubo de parte de él un reconocimiento verdadero y fáctico de cuál era su inclinación o su orientación. Pero para sus adentros, para sus íntimos, para sus amigos, sus conocidos, su familia, su banda, él a partir de mediados de la década del 70 sale del closet y encara la vida de una manera completamente diferente, ya sin la presión de tener que fingir algo que no era. Esto lo lleva, según lo que muchos cuentan, a un momento de desenfreno donde ya no tenía restricciones y demás. Sabemos todo en qué terminaría esto, pero a la vez también desde lo musical lo empieza a afectar. ¿Por qué? Porque él empieza a querer aplicar en Queen los estilos de música que se escuchaban en los lugares que él frecuentaba, los lugares a los que él iba, ¿no es cierto? Entonces empieza a querer, a idear, a desear que Queen tomara esos ritmos y los plasmara en un álbum, en un LP. Eso, sumado al éxito de Another One Bites the Dust, no hace más que reafirmar esos deseos, esos impulsos por parte de Freddie Mercury, el cual lo lleva a la banda, que no estaba de acuerdo mucho con esto, pero logra convencerlos y plasman lo que es Hot Space en el año que sale publicado el 21 de mayo de 1982 para el Reino Unido y el 25 de mayo de ese mismo 1982 en Estados Unidos. Ahora bien, el álbum tuvo críticas mixtas, por no decir malas, y también los fanáticos de Hueso Colorado de Queen, que venían desde 1970, 71, 72 prácticamente, desde los inicios de Queen, también vieron con malos ojos este cambio por parte de la banda. De hecho hay videos, hay registros audiovisuales de Queen explicando en medio de un recital cuál era el sentido del cambio que estaban haciendo en ese momento con este nuevo álbum, y la gente en cierta forma no estando muy de acuerdo y reprobando de alguna forma este cambio por parte de Queen. Pero así todo, no hay que perder de vista algo. El álbum fue disco de oro. O sea, no es que fue un completo fracaso. Pero sí fue un álbum que terminó influyendo en que muchos fanáticos de Queen dejaran la banda. Digamos, no ayudó a la fanaticada, no ayudó a que Queen
sumara más adeptos. Esto hizo que tanto Freddie como el resto de Queen se plantearan firmemente volver a las raíces de la banda, lo cual hicieron con el álbum The Works del año 1984, sin perder un poco la modernidad y agregando sonidos un poco más modernos, digamos, con el toque de los sintetizadores y demás, pero volviendo un poco a las raíces rockeras de la banda. Ahora bien, desde mi punto de vista, la década de los 80, más allá de todos los problemas que trajo para Queen, digamos, porque ya sabemos todo lo que ocurrió con Queen y sobre todo con Freddie durante esa década y lo que vino después, más allá de eso, y sin querer entrar en cuestiones personales de la banda, a nivel musical, creo que hubo dos grandes polémicas o dos grandes situaciones que no digo que ensuciaron definitivamente a Queen, pero que le generaron más problemas y controversias de lo que ellos hubieran querido. Y una de esas situaciones fueron las presentaciones que Queen hizo en Sun City. Sun City es un complejo hotelero ubicado en Sudáfrica, ¿sí? Se lo conoce, o se lo conocía en su momento, hoy ya no sé si están así, como Las Vegas de Sudáfrica. Recordemos que desde la década del 60, aproximadamente mediados de la década del 60, o incluso antes, Sudáfrica estaba inmersa en una situación política, digamos, y social, civil, como quieras llamarlo, muy compleja, a partir de lo que se conoce como el apartheid, ¿sí? Digamos, con una situación racial extremadamente compleja, donde a la gente de color se la perseguía de una manera atroz, ¿sí? Sin miramientos, sin protección policial, sin protección del Estado, nada, un desastre. La gente que impulsaba los movimientos anti-apartheid eran desaparecidos, asesinados, encarcelados de por vida. Entre ellos, por ejemplo, podemos nombrar a Desmond Tutu o al emblemático Nelson Mandela, entre otros. Esto llevó a la condena internacional de Sudáfrica en un montón de aspectos: político, social, deportivo, cultural, lo que se te ocurra, turístico, de todo. Estaba Sudáfrica dentro de lo que es la lista negra de la ONU. Y Queen no tuvo mejor idea que hacer, y voy a contar para no meter la pata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presentaciones en ese lugar. Estaba inmerso Sun City en un complejo, en una ciudad que estaba completamente dominada por el apartheid y donde no había reglas de ningún estilo, se podía hacer cualquier cosa, había de lo que se te ocurra dentro de Sun City, drogas, de todo. No quiero hablar más para no tener problemas. Queen no tuvo mejor idea que hacer un recital en ese lugar y se le generaron inmensa cantidad de problemas con la ONU, que incluyó a Queen dentro de una lista negra. Se le cayeron presentaciones, fue cancelado y censurado en un montón de países. No solamente Queen, Linda Ronstadt, Julio Iglesias, Ray Charles, Rod Stewart, entre otros, también han tenido un montón de problemas por haberse presentado en Sun City. Queen se presentó el 5, el 6, el 7, el 12, el 13, el 14, el 18, el 19 y 20 de octubre en Sun City. Hubo una presentación más que fue cancelada porque Freddie empezó a presentar problemas en la voz, al punto que no podía cantar, se fue llorando del escenario y muchos dicen que al intentar cantar escupía sangre.
Esa presentación fue cancelada, era la 10ª presentación. A ver, le costó muchísimo a Queen deshacerse de la carga que significó Sun City. Muchos dicen que el haber estado en Sun City y todos los problemas que le contrajo, que le conllevó a Queen haber estado en Sun City, fueron también lo que impulsó a Queen a presentarse en el Live Aid. Pero antes del Live Aid hubo otra polémica. La canción I Want to Break Free. Esta canción fue publicada el 2 de abril de 1984 y formó parte del álbum The Works, el que nombraba antes, lanzado en 1984. Esta canción fue un éxito rotundo en el Reino Unido, llegando al número 3, pero el problema apareció en Estados Unidos. Solamente llegó al número 45 de las listas de canciones de ese año. Esta fue una canción cuyo autor es John Deacon, el mismo de Another One Bites the Dust. Y entre otras cosas, el poco éxito que esta canción tuvo en Estados Unidos no fue tanto la canción en sí, aunque muchos la consideraban ya desde su lanzamiento como una declaración abierta de Freddie hacia la homosexualidad. El gran problema que trajo consecuencias en cuanto a esta canción para Queen fue su video musical. En muchos aspectos Estados Unidos es una sociedad muy conservadora, y en el video de I Want to Break Free, si alguno lo recuerda, los integrantes de la banda aparecen transvestidos. Esto generó indignación, diciendo que Freddie y Queen impulsaban la homosexualidad, el travestismo y cuantas cosas más. Cuando la realidad marca que no hay nada de eso en la canción. Por empezar, la canción, como decíamos, es de John Deacon, un hombre completa y abiertamente heterosexual, muy bien casado con su esposa y padre de 4 hijos. Y por otro lado, el video musical de I Want to Break Free no tiene que ver con travestismo, sino con una parodia a una, como conocemos acá en Argentina, una novela o soap opera en Inglaterra o en muchos lados, que se llamaba Coronation Street, ¿sí? Que fue una serie de televisión muy famosa en Inglaterra durante muchos años, empezando en la década de 60. Todos conocían esta serie en Inglaterra y entendieron enseguida la referencia. El problema fue que en Estados Unidos se lo llevaron para otro lado, hubo agrupaciones religiosas que pusieron el grito en el cielo por la actitud de la banda y demás, y qué sé yo. Y también hizo que una cadena musical incipiente en ese momento llamada MTV, que tenía 3 años de nacida porque MTV surge en 1981, que era la que había empezado a impulsar el tema de los videoclips a grande escala a nivel mundial, rechazara mostrar el video de la canción, censurara ese video y a la vez se le dio mucha importancia a lo que decían las instituciones religiosas, las iglesias y demás, agrupaciones de padres de familia, etcétera, etcétera, sobre Queen, sobre las supuestas tendencias homosexuales que impulsaba la canción. Eso hizo que la canción no fuera lo suficientemente difundida en radio y en televisión en Estados Unidos, lo cual hizo que fracasara. Esto llevó también a que Queen dejara de lado Estados Unidos en todas sus giras posteriores, que no hubo muchas, dicho sea de paso. También decir que fue tal la indignación que provocó el video musical de esta canción en Estados Unidos,
que nada de lo que Queen lanzó después tuvo éxito en Estados Unidos hasta después de la muerte de Freddie. Y ya cuando en su momento toque la década del 90 con Queen, voy a explicar más sobre esto. Ahora bien, con toda esta carga negativa, llegaba el año 1985. Y con el año 1985 empezaba nada más y nada menos que la redención de Queen. Y marquemos algo. En ese lapso de tiempo, durante que se hacía The Work, con todo el problema de Sun City, de I Want to Break Free y demás, esto generó una controversia o un cimbronazo en la interna de la banda, lo cual hizo que se tomaran un tiempo para ahondar en proyectos personales e ir cada uno por su lado. Freddie Mercury se fue a Berlín, hizo de las suyas por allá en cumpleaños muy controvertidos y demás, con amoríos por acá por allá. Durante este tiempo también empieza a tener un acercamiento con Jim Hatton. Graba su primer álbum en solitario, Mr. Bad Guy. Los demás miembros de la banda también, excepto John Deacon, que John Deacon se va al ostracismo, no hace nada musicalmente, pero los demás, tanto Roger como Roger Taylor y Brian May, impulsan sus proyectos solistas durante este tiempo. Y para el año 1985, dos personas tienen una idea. Y vos me dirás a priori qué tiene que ver con Queen. Ya vas a ver. Durante esa época se empezó a hablar mucho acerca del hambre en África, de la situación que vivían los niños desde nutrición en África y en otros países, en otras partes del mundo. Y hubo muchos artistas o gente del ambiente artístico a nivel mundial que empezaron a querer impulsar diversas ideas o diversos actos para tratar de dar una mano y asistir a esta gente. Uno de ellos, muy conocido, fue el proyecto que tuvo como punta de lanza la canción extremadamente conocida a nivel mundial y muy exitosa, We Are the World, impulsada por Michael Jackson y muchos otros artistas. Otro proyecto relacionado con eso, esta vez enfocado en el hambre en Etiopía, tuvo que ver con Bob Geldof y Mitch Ury, y tenía como nombre Live Aid. Obviamente vos ya sabés de lo que estamos hablando, ya tenés idea a lo que me estoy refiriendo. Este es un espectáculo que se dio el 13 de julio de 1985 en Wembley, y simultáneamente otra presentación también de Live Aid, o sea, eran las dos presentaciones en simultáneo en el estadio John Fitzgerald Kennedy de Filadelfia en Estados Unidos. La idea era recaudar fondos para el hambre de los niños en Etiopía. Uno llamaba por teléfono y colaboraban a medida que iban avanzando las presentaciones de los artistas que eran citados para colaborar con el proyecto. Los mismos artistas también impulsaban a la gente a colaborar y demás. Ahora bien, en un principio, cuando se cita a Queen, la banda no estaba muy a gusto con la idea de presentarse en el Live Aid. ¿Por qué? ¿Porque no les gustara la idea de apoyar un proyecto contra el hambre en Etiopía? No, sino que la polémica con I Want to Break Free y sobre todo la situación que habían vivido en Sun City hacía que ellos dudaran muy profundamente acerca de cuál iba a ser la reacción en el momento en el cual Queen subiera al escenario.
eso les hacía dudar. Pero cuando empezaron a ver la masividad y la importancia y lo grande que iba a ser este evento, decidieron aceptar la invitación de Bob Geldof, amigo de Freddie Mercury, y participar del evento. Queen llegó medio tarde a la promoción del evento porque aceptó sobre la hora, lo metieron medio con calzador ahí donde pudieron. Nadie se imaginaba lo que Queen iba a causar en ese show. La presentación de Queen en Live Aid tuvo una preparación muy apresurada por parte de la banda, porque obviamente al aceptar tarde la invitación de Bob Geldof tuvieron que empezar a prepararse, a practicar. De hecho, han aparecido algunos que otros videos de ensayos de Queen para el Live Aid. Y Freddie no estaba muy cómodo en cuanto a cómo reaccionaba su voz en este momento. Entonces le empezó a meter, y Live Aid terminó siendo lo que todos conocemos. La duración de la presentación de Queen fue de 21 minutos. Y acá quiero marcar algunas cuestiones. Hay dos aspectos que yo quiero marcar para quienes hayan visto Bohemian Rhapsody, la película del año 2018, que plasma muy bien en muchos aspectos esta presentación de Queen en el Live Aid. Otros que están errados, pero en algunos están muy bien. Y hay dos aspectos. Uno que por lo que se comenta fue real y otro completamente errado desde el punto de vista histórico. El acertado tiene que ver con que se había establecido a la hora de manejar el tema del sonido y de todo lo demás para todas las bandas un cierto nivel en cuanto al sonido, precisamente, ¿sí? Porque siempre las bandas de rock tienen esa tendencia a decir, no, pero yo quiero el sonido a tal nivel, no, yo no. Entonces había una media para todos, para que todos sonaran más o menos igual. Lo que se comenta, y muchos afirman que fue real, es que en una distracción de la gente de la producción, el manager de Queen en ese momento, o no sé si era manager de Queen o colaborador de la banda, Jim Beach, no tuvo mejor idea que aprovechar esa distracción y aumentar el nivel del volumen del sonido a la hora de que Queen se presentaran en el escenario. Y el otro aspecto, que sí es completamente errado y que marca la película, es este. Freddie, al momento de presentarse ese 13 de julio de 1985 en el Live Aid, no tenía ni la más remota idea de que era seropositivo. Todavía no le habían dado el diagnóstico positivo de VIH. Eso no ocurriría, según lo que se comenta, hasta la temporada de Pascuas del año 1987. Aunque hay quienes dicen que ya podía estar presentando algún que otro síntoma. De hecho, en una de las fotos que se muestran de ese recital de Queen, en un momento cuando se ve en una foto a Freddie levantando el brazo, se ve una mancha en su brazo que es similar a la que provoca el sarcoma de Kaposi, que es, digamos, uno de los síntomas que suelen tener los contagiados de VIH en las primeras etapas de la enfermedad. Si todo esto es verdad o no, quedará a criterio de cada uno. Yo estoy contando desde mi perspectiva. ¿Qué canciones se usaron o presentó Queen en esa ocasión? Empezó con Bohemian Rhapsody, cantando la primera parte de la canción hasta el momento en el que ingresa la parte de rock. Ahí salta Radio Gaga, sigue con Hammer to Fall, continúa Crazy Little Thing Called Love, y para terminar, las dos canciones hermanas que siempre van juntas a donde se te ocurra, We Will Rock You y We Are the Champions. En el medio de todo esto,
el juego vocal de Freddie Mercury con la gente que marcó un antes y un después. Es imposible explicar con palabras lo que esta presentación generó. Yo no vi en mi vida algo igual. Muchos consideran esta presentación como la mejor presentación en vivo de la historia del rock. Este show revitalizó a la banda y le dio un nuevo aire a su popularidad. Queen se presentó de esta forma a las nuevas generaciones y ellos la tomaron como propia, y Queen tuvo un segundo aire, y la segunda parte de la década del 80 Queen la rompió por donde iba. Decidieron volver al estudio de grabación, porque en muchos casos se habla de que antes del Live Aid estaban seriamente considerando separarse. Esta presentación en el Live Aid dejó de lado completamente toda esa idea. Ellos tuvieron un segundo aire, decidieron volver al estudio de grabación para trabajar en lo que después sería Kind of Magic. Hay videos sobre esa etapa de ellos en el estudio de grabación, grabando, por ejemplo, entre otras cosas, One Vision, la canción que abre el disco. Y decidieron hacer lo que a la postre, aunque ellos aún no lo sabían, sería la última gira de la banda con su formación original de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, que sería el Magic Tour, ¿sí? Que lo llevaría por toda Europa y terminaría con los 2 recitales en Wembley, emblemáticos, las grandes 2 presentaciones de Queen en su historia, y el último concierto, el 9 de agosto de 1986, en Newport Park, del cual hay poco y nada de imágenes audiovisuales para ver, lamentablemente. Esto es, a grandes rasgos y dejando muy de lado un montón de cuestiones, Queen en la década de los 80. Como siempre digo, si les gusta este contenido, si les gustó y les interesa lo que conté hoy, déjenmelo en comentarios, déjenme información que no haya hablado sobre Queen en los 80, corríjanme si di algún dato equivocado, aporten ustedes lo que quieran, denme sugerencias para futuros videos, lo que se les ocurra. Pero llenen de like este video, por favor, necesito muchos likes, necesito que se sigan suscribiendo y que compartan este video. Gente, nos estamos viendo para próximos videos muy pronto. Mi nombre es Martín Allen. Adiós.